Vale, el segundo tema habla de varias cosas, ¿vale? Empieza por el tema de lo de las teorías de la evolución genética. Dice, esto es un poco como lo de Science, porque el primero lo que te dice básicamente es que que los humanos somos animales sociables, básicamente, y que aunque tengamos una evolución genética, es decir, aunque hayamos cambiado físicamente, también es el tema cultural lo importante. Eso, luego la segunda es la biological innate. Bueno, esta palabra me cuesta mucho decirla. Bueno, esta, básicamente, lo de Mendel, lo de las leyes de Mendel de la genética, pues es esto, que en plan, gracias a los genes podemos pasar como factores o características similares y diferentes de padres a hijos. La mutación genética lo que te dice es que de repente hay algo que es la mutación que es random, en plan que no lo podemos elegir y que pasa de repente a alguna especie, por tanto la evolución a su vez también es random. La natural selection, esto es lo que hemos visto en ensayos básicamente, que es que sobreviven los que están mejor adaptados, básicamente es eso, y que se reproducen más debido a las características físicas, que es el fenotipo. Y nada, entonces es muy importante, como hemos dicho que la cultura afecta mucho, es muy importante lo que los padres transmiten a sus hijos, porque como tienen una gran influencia, afecta mucho a luego los logros que estos tienen. Por tanto, el environment es muy importante. Vale. Después de esto te habla un poco de la sociedad, de la socialización y todo el rollo, ¿vale? Dice que la sociedad es como, dice, net of social relation between people, ¿vale? Fácil. Luego, la socialización es el proceso por el cual interiorizamos como los pensamientos, las creencias, las normas y los valores sociales para poder formar parte de esta sociedad y que cada uno, lo importante es que cada uno tiene sus roles. Entonces, el momento de la socialización más importante es en la infancia porque somos porque cuando somos más indefensos, porque dice no instinctive determinism, y porque al fin y al cabo no tenemos tanto nuestra personalidad marcada, por tanto es como que puede, pues eso, the plasticity of behavioral schemes. Luego la cultura, pues te da aquí una definición, dice información que organiza las relaciones tanto entre personas como las personas con el environment, y se puede aprender tanto por experiencia como por educación, y que es acumulativa y que nos permite tanto adaptarnos como expandirnos como sociedad. Y nos dice los elementos que forman parte. Están los beliefs, que es como son las cosas, lo que consideramos, lo que creemos. Las technical routines es cómo nos comportamos. Moral and social norms es cómo tenemos que relacionarnos, que comportarnos con otro. Esto es con la naturaleza y esto es con otros. Y los feelings and values es lo que pensamos, en plan rollo, pues mira, consideramos que esto está bien, consideramos que esto está mal. Los roles dice que están totalmente relacionados con las expectativas que tenemos y con las normas sociales y culturales. Y luego, simplemente es que había muchas diapos de lo de los pies, lo del bipedalismo y el crecimiento del cerebro. Entonces, simplemente que son dos factores, dos ejemplos muy importantes de la evolución. Vale, ahora, el tema de la socialización dice is dialéctica, ¿vale? Esto es porque, por una parte, es objetiva y nosotros no podemos cambiarla, pero por otra parte es subjetiva y depende de nosotros, porque realmente depende del sitio donde vayas, depende de la gente que la forme, es de una forma u otra. Por tanto, es como esa dualidad. Y luego es importante que, como que la sociedad lo que hace es que, la socialización, perdón, es como un poco una lucha entre la personalidad del niño y pues esta cultural, ¿no? En plan, el concepto de la cultura que se tiene en cada sitio. Por tanto, es como que la socialización va en contra de esos deseos individuales, de esa personalidad que tiene el niño, y se trata de que aprendan las normas sociales para poder convivir con otros seres. Vale, y luego te dice que la socialización es un constructo social, o sea, una construcción social, ¿vale? En plan, lógicamente lo hacemos nosotros socialmente, en plan, si hubiese solamente una persona en el mundo, pues no habría socialización, y que está hecha a través de lo de la institucionalización, bueno, eso, de estos tres puntos, ¿vale? Es que esto no lo entiendo muy bien. Básicamente es, el primero es como que los roles y tal que tenemos, en plan las normas, todo eso, básicamente, que están institucionalizados. Lo de reification, que son, dice, institutional traditions that are no longer seen as arrangement but are considered things themselves. Pues eso. Y la última, la legitimidad, ¿vale? Que dice symbolic universe that explain and justify the existence of that reality.
Pues mira, sinceramente esto no creo que nos lo pregunte, pero bueno, pues es que no sé explicarlo mucho mejor. Y básicamente hay que quedarnos con que la sociedad tiene un papel fundamental y tiene una socialización primaria y secundaria. La primaria es la primera que hay, es la más importante porque es como el primer de contacto, ¿no? Y se hace a través de la identificación, en plan, con los, ¿cómo se llama? Con los pues, organismos que participan, los elementos que participan en la socialización. Eso siempre lo puedo utilizar como modelo y como reflejo, no sé cómo explicar eso muy bien, pero bueno. Y forman parte tanto el tema cognitivo como el afectivo. Luego te dice que la identidad se crea a partir de, en plan, como en un mundo que es de otros, por así decirlo, en plan, te tienes que ir adaptando poco a poco a un mundo que ya existía cuando tú naciste. Y dice, the context vary depend societies, básicamente que depende del sitio en el que vivas, depende de la cultura de la sociedad y tal, será de una forma u otra como tú tendrás que actuar, las normas sociales, por así decirlo. Luego, que es muy importante, la lengua, básicamente, porque es la manera en la que se va pasando de generación en generación, en plan, y que rollo esas normas, esas culturas tal, por tanto, es un factor fundamental. Y que esta primera socialización tiene un carácter muy firme, claro, y que, en plan, que se puede confiar, en plan, es como muy, ¿sabes? Muy, no me sale la palabra, pues eso, como muy confiable, muy estricto, ¿no? Por así decirlo. Y lo último, que en plan, la gente considera que el final de esta acaba cuando dice when the formation of generalized order is produced, pero realmente nunca acaba de completarse del todo. Y antes de pasar a la segunda, está el vídeo de los juguetes de los niños y de las niñas. Esto realmente no sé por qué está aquí exactamente, pero básicamente es que como que ponen a unos niños en un laboratorio, en plan, los graban y tal, y como que ponen a señores y señoras más mayores y les dicen que jueguen con ellos y eso. Entonces es como que a los que parece que son niños, en plan, disfrazan, los que hacen el experimento disfrazan a los niños de niñas y a las niñas de niños. Y dependiendo de cómo vaya vestido y tal, se piensan que es, pues, niño o niña y juegan con los típicos juguetes que la gente se piensa que es de niños y los típicos juguetes que la gente se piensa que es de niñas. Y esto realmente se ve reflejado en toda la sociedad, pues con los estudios, con los trabajos, todo el rollo, ¿vale? Y la socialización secundaria básicamente es como más compleja, en plan, va más allá, por así decirlo, y dice que surge a partir de la primaria, ¿vale? En plan, está como hilada, en plan, tiene coherencia con la primaria. Ya aquí no se necesita ni la afectación ni la identificación. Y dice, the subjective, jolín, the subjective inevitability is lower. Y los agentes de contexto, en plan, los agentes de socialización son estos, son la familia, la escuela, los grupos, en plan, el rollo de tu entorno tal, las redes y cosas así, y también otros como la iglesia, por ejemplo, las compañías, etcétera. ¿Y qué son estos agentes? Pues son los grupos con los cuales forman parte de la socialización de los niños. Y dice que como cada vez se han ido haciendo más complejas, en plan, al principio, en plan, cuando empezó la vida, lógicamente no tenían tantas cosas desarrolladas, por tanto, probablemente no necesitasen esa segunda socialización. Pero como ahora tenemos una sociedad tan desarrollada, sí que necesitamos esta secondary socialization, porque tenemos que aprender ciertas normas o ciertos comportamientos de la sociedad. Y ahora ya el segundo punto habla de las funciones de la escuela. Vale, lo que te dice es que las creencias de la función de la escuela han ido variando, es decir, al principio era más rollo guardería, en plan, que cuidan a los niños y simplemente no tenía ningún factor, o sea, ningún como rol o ninguna cosa importante en la sociedad, era simplemente como un sitio donde llevan a los niños, y ahora ya es un sitio donde el niño va aprendiendo, va construyendo su propia identidad. Entonces, empezó con un modo de rollo guardería, ¿no? En el cual como los niños tenían que estar en algún sitio mientras los padres trabajaban, los llevaban allí. Entonces esto hizo que hubiese cambios en las familias y urbanización y inmigración, es decir, que iban a donde tuviesen más cerca esas nuevas... para la hora de comprarte una casa, por ejemplo, vas antes a un sitio donde hay escuelas cerca o cosas que te puedan interesar cerca que eso. Y también importante la entrada de la mujer al mundo laboral, ¿vale? En plan, porque no podían estar todo el tiempo con los niños. Entonces ya es un factor que afecta también y que promueve mucho a la escuela. Luego, lo de la retención es importante también porque se retrasa la hora en plan, la edad, perdón,
de que los niños van a trabajar. Antes, cuando trabajaban en el campo, trabajaban desde pequeños, y ahora ese trabajo se ha ido posponiendo para que tengan una educación. Lo de social cohesion, esto pues es lo de homogenización, es lo que hemos dicho antes, estandarización y centralización, pues eso, no sé, secularización es que ya no es tanto religioso, y esto, esto sinceramente no es lo que es, creo que es lo del papeleo y todo el rollo. No, esto es lo de lo de que son muy especializadas las escuelas, que lo vamos a ver aquí abajo. ¿Vale? Y luego, que también tenían un papel de construcción de identidad nacional, porque enseñaban la lengua, enseñaban la cultura, enseñaban el framework, en plan, como las normas, ¿no? del sitio y tal. Y también es muy importante por el market, en plan el sistema monetario y tal, y los referentes comunes, la historia y tal, ¿vale? Y básicamente las principales características o funciones de la escuela de hoy en día antes era socialización y distribución, en lo que estamos estudiando en el tema 1, pero ahora también incluye la capacitación. Distribución básicamente es que les permitimos, como que en cierto modo, puedan como distribuir, pues eso, o establecer cada uno a qué puesto de trabajo va a ir, y por tanto el orden social. Y la socialización, pues básicamente es eso, en plan, que socialicen, que entiendan lo que está en el mundo real y tal, y cómo está establecido el mundo. Y la capacitación lo que les permite es, a través de adquirir conocimientos, les permite que en un futuro tenga un puesto de trabajo de calidad. ¿Vale? Ahora, lo de las familias y tal. Esto básicamente es que la sociedad ha ido evolucionando. Antes estaba un patriarcado en el que era todo súper rígido, político y económicamente. Vino la industrialización y surgieron más, en plan, se fomentaron más las escuelas, sobre todo privadas. Luego vino la especialización, rollo, que ya no era, en plan, no sé, la especialización básicamente. Unas se dividían en públicas, otras se dividían en privadas. Eso, pues especializarse, que cada una era diferente. Luego, importante también el tema de la mujer en el trabajo, tanto en la educación, porque además hay muchas profesoras, se fomenta el feminismo y el mercado laboral. Y aquí lo que te quiere decir, lo de las familias y tal, lo que te quiere decir es que van cambiando. O sea, ahora ya no hay una única forma a partir de los 70 de familia, sino que hay más flexibilidad y pues, reflexiones sobre este tipo de temas. ¿Cómo se llama? No me sale la palabra ahora. Bueno, básicamente todo tipo de familias, ¿vale? No está lo típico de padre, madre, hijo, sino que ahora hay más tipos de relaciones. Y las familias, pues son más variadas, no tienen barreras, rompen con esa línea, no tienen por qué ser para siempre, rollo, son no provisionales, tienen ya el carácter público, en plan, se atreven a públicamente rollo estar juntas y tal, y admitirlo y tal, y también además es que están como apoyados por la ley, ¿sabes? Entonces ahora ya hay menos bodas, básicamente, se casan más tarde los que se casan, tardan más tiempo porque están en casa de sus padres, ya no es tan importante el tema de la iglesia, es decir, secularización, no iglesia, también mucho por el tema de la igualdad de sexo a la hora de casarse, y también mucho los divorcios, que antes eso era inconcebible. Y ahora hablaba también un poco de la familia en relación con la educación, en plan, con la educación que le da a sus hijos, y hay diferentes como estilos, ¿no? de educar. Tienes el patriarcal model que lo que te dice es lo típico de las clases proletarias o de rollo del campo y tal, que no tenían mucha pasta y que no tienen muchas expectativas en la escuela. Básicamente lo ven como algo más secundario, no lo ven como algo importante, porque lo que ven importante es el trabajo para sacar pasta, porque es que la necesitan, y quieren que la escuela ofrezca autoridad, normas, en plan, básicamente que les rollo sea más así, autoritario, y que les exijan ciertos valores, que les castiguen, que les no sé qué, básicamente para prepararles para el futuro, para que trabajen duro y que sean disciplinados. El segundo dice Disciplinary Model. Estos son los que sí que creen en la movilidad social. Estos están como ya rendidos y es como, bueno, pues lo veo como algo secundario. Estos es como los que sí que realmente creen en la movilidad social y quieren que la escuela les dé carácter, como que les saque lo máximo de ellos, que les ponga objetivos a largo plazo, que los consigan, que sean
¿cómo se dice la palabra esta? Bueno, da igual, hard work, en plan, rollo que trabajen que flipas y que también les vayan clasificando, les vayan dividiendo dependiendo de los logros que estos exijan, en plan, yo no quiero relacionarme o no quiero tener los mismos resultados que una persona que se ha esforzado menos que yo, ¿sabes? En plan, rollo, el mérito, logro, todo esto. Luego, también es verdad que hay que entender que hay otros padres que, pues, ni uno ni la otra, sino que prefieren darle más libertad al niño. Y por último, otros que, pues, no tienen mucho tiempo porque trabajan o porque no les da la gana, básicamente, y no pueden, como, tener un método para ellos. Yo, mira, pues yo sigo este método porque realmente no está mucho tiempo. Y entonces esto se puede un poco resumir, a ver, no resumir porque esto es, no sé, se puede aclarar, ¿vale? Con esta tabla. Aquí lo que te dice es degrees of responsiveness y degrees of demandingness. Responsiveness es cómo eres de cercano con los niños, básicamente, en plan, jolín, si les entiendes mucho los sentimientos que tienes, si les apoyas y tal, entonces puede ser muy frío y que no aceptas nada, o así como más tierno, más cercano y aceptas más las cosas y tal. Y el demandingness es que les exiges que te cagas o que no les exiges nada. Entonces, cuando les exiges que te cagas y encima eres frío, pues es autoritario, en plan, les pides cosas estrictas, súper altas expectativas, quieres que te obedezcan al 100%, etc. Luego, cuando authoritative es cuando le pides mucho, pero a la vez eres cercano y entiendes sus sentimientos. Entonces, es eso. Warm and responsive. Es como que les marcan. Son estrictos en el sentido de que marcan ciertos objetivos o cosas o ¿cómo se llama? Normas claras y tal, pero a la vez les apoya mucho, valora la independencia, en plan, como que son más majetes, ¿no? Luego, los neglectful son los que por una parte son fríos y por otra además no exigen nada, en plan rollo pasan del tema, básicamente es como pasan de su puta cara. Entonces son cold, no les ponen reglas, es totalmente diferente. Y el permissive es el que les deja hacer de todo, básicamente. ¿Vale? Y luego hubo un estudio que hicieron de los niños, cómo podían relacionarse. En plan, les meten en una sala de laboratorio y les ponen con una nueva cuidadora y a ver cómo reaccionan. Entonces, hay unos que son rollo, pues que literalmente les da exactamente igual, no se quedan igual, que es el caso A. Otros que están súper felices, juegan con ella, hablan con ella, se ríen, no sé qué. Otros que desde el primer momento que se van a separar los padres ya están muertos de llorar, de no parar de gritar, tal y cual. Y otros que están como autoempanados, en plan de, pues, como con miedo, luego bien, luego no sé qué, como súper desorientados. Vale. Y luego la historia del tipo de organización de la escuela. Este es el que habíamos dicho antes un poco con Weber, ¿vale? Que es básicamente esta palabra me gusta mucho decirlo, pero vamos, la organización burocrática, que es rollo la especialización a muerte, que cada uno tiene sus tareas, sus responsabilidades, es todo muy jerárquico, tiene normas claras y básicamente eso, le da mucha importancia también a la habilidad y tal, y es rollo especialidad. O sea, especializarse. Es una pirámide en la que los que están por encima tienen muchísimo más poder que los que están en la base, básicamente. Y Max Weber no es el que inventó esta teoría, lógicamente, pero sí que lo que hizo fue hablar sobre esta organización, en plan, rollo, cómo se organizaba esta, ¿vale? Y básicamente eso, la importancia de la jerarquía. ¿Quién está por encima de quién? Luego, el Technocratic Model of Organization lo que dice es, que es el del terrorismo, por ejemplo, es rollo, cada uno tiene su función, su mini función y la hace todo el rato igual, súper monótono, a muerte, la rigidez de las horas. Y luego The School of Human Relations, que es de este hombre, lo que decía es que la importancia está en las relaciones que hay, no tanto en exigir más, en trabajar más, duro, no sé qué, sino la buena organización está en las relaciones estas, en los informal groups, en democratic, ¿sabes? En plan, que haya buena relación, básicamente. Y el postmodernal period lo que dice es que menos relaciones jerárquicas y especialización y menos objetivos y más adaptabilidad, flexibilidad y competencias, ¿vale? Eso, y hay que darle importancia a las escuelas, en plan, a la organización de las escuelas y en el día a día. Lo que te dice aquí son muchas cosas en las que las escuelas se diferencian unas de otras, pues en los profesores, en las relaciones que hay entre ellos, los educational levels, si es privado o público, las infraestructuras, el funcionamiento, etcétera, las familias. Esto para mí no es importante. Esto.
lo de la autonomía de las escuelas. Es importante saber que por una parte tienen, o sea, es como que tienen autonomía, pero no tienen autonomía. Tienen poca autonomía en el sentido del Teachers Group Assignment y los programas opcionales, y wide en en expandir el currículum o cambiar los schedules, las datas o sea, las fechas de exámenes, etcétera. Y luego, esto es un poco tontería, pero bueno, dice los Context Element of Educational Organization. Y está las pedagogías, el environment, ownership, public administration, cosas que afectan, básicamente, los elementos que afectan. Y luego esto sí que es bastante importante. Bueno, bastante importante tampoco, no os he dicho eso. Tienes como la implicación que tienen los colegios, mucha o poca. Si están rollo definidos o poco definidos. Entonces, si tienen una gran implicación y están poco definidos, pues eso es como, vale, sí, están como muy implicados en el tema y tal, pero no tienen algo que les diferencie del resto. Aquí, si tienen poco y poco, pues es como que pasan un poco de todo y ni una cosa ni la otra. La community school esta es la que tiene mucha implicación y además están súper bien definidos, o sea, de locos, esta está genial. Y luego las que están muy definidos pero tiene poca implicación, dice strong identification of its components in an educational project but not territorial implication. ¿Vale? Pues eso, busca la homogeneidad. Homogenesis, bueno, sí, eso. Y ya lo último, lo de las learning communities, en plan, ahora son diferentes tipos de, pues eso, de agrupaciones de colegios, lo que hemos dicho antes. Las learning communities son los que lo que quieren es que vayan aprendiendo a través pues eso, el aprendizaje, a través de caer y levantarme, básicamente, motivación, todo eso. Democratic School son los que todos pueden participar en los proyectos comunes y tal y cual, y en las tomar decisiones y tal. Dice, the school as an organization that learns. Básicamente es que aquí se trata de las relaciones que hay entre los profesores, los alumnos, los elementos básicamente de los que participan en el sistema escolar, o sea, en esta escolar. Y dice que lógicamente no se pierde ese rollo profesor-alumno, ¿sabes? En plan horizontal, o sea, vertical, pero sí que hay en las relaciones, sí que hay una relación horizontal. Quiere decir esto, que los profesores lógicamente mandan y son los que tienen el control y tal, pero tienen que ponerse a la altura de los alumnos cuando pasa algo, en plan, intentar entenderlos y tal. Y luego la última de School Network es que le da mucha importancia a las tecnologías, básicamente. Por último, esto es un vídeo que puso él, que era lo de los niños japoneses y tal. Es un vídeo en el que se demuestra que en Japón son todo estrictos, hay muchísimos estos de suicidios, tienen muchísimas actividades, son súper estrictos. Desde niños se memorizan mogollón de cosas innecesarias para que, rollo, parecen como ordenadores. Hay muchísimas reglas, en plan, a lo mejor les rapan la cabeza si hacen algo mal, o yo qué sé, en plan, muchas cosas básicamente. Y se lo tienen que replantear porque es muy rígido y aún así no está garantizando el éxito. En plan, aunque tú seas el mejor del mundo después de esa educación, como todos son así, tampoco te garantiza el éxito, básicamente.